Le damos la bienvenida al doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex ministro de Gobierno, al programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Doctor Felipe Vega, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo en este día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Un gusto estar nuevamente en Ecuador en Directo. Que es Día de los Inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? Yo creo que estamos viviendo ante una clase política en donde muy pocos llevan la inocencia a su favor. Pero quería comenzar, mi querido Jaime, comentando algo de la intervención del general Ramiro Mantilla. Creo que él tiene una voz autorizadísima, muy autorizada, para recomendar acciones para la lucha contra la delincuencia organizada, el crimen y el narcotráfico. Con él trabajamos cuando yo era viceministro de Defensa y él era comandante general de la policía, y se logró bajar el índice de asesinatos en el Ecuador a 5.3 por cada 100.000 habitantes. Es la cifra que él dio, 900 y pico de asesinatos en todo el país a lo largo de un año. Hoy estamos, algunas cifras dicen un poco más que el dato que nos ha dado el general Ramiro Mantilla, estamos cerca de los 7.000 asesinatos en el Ecuador y podríamos cerrar el año con esa cifra, con lo cual hemos alcanzado a nivel nacional alrededor de un 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esa tasa hay que compararla con la del 2017, que fue 5.6 asesinatos. Esta es la realidad que ha cambiado y el general Mantilla nos da pistas muy claras de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Cerramos el año, mi querido Jaime, con el ofrecimiento y el anuncio de la señora ministra de Gobierno que van a poner la primera piedra de 4 nuevas cárceles. Esto es una acción inútil, es una acción hasta demagógica. Las cárceles no solucionan nada. Yo he calificado a nuestro sistema penitenciario como el World Trade Center de la delincuencia organizada. Es decir, son las torres gemelas, las penitenciarías, la cárcel de Turi, la de la Tacunga, las torres gemelas en donde opera, como si fuera oficina, la delincuencia organizada. Y esto no me invento yo, esta es la realidad pura y dura, que hasta la fiscal general del Estado anuncia la vinculación supuesta entre el exdirector del SNAI y el crimen organizado, que permitía que en las cárceles actúen como actúan. Entonces, crear una torre más a este complejo administrativo de la delincuencia en el Ecuador no trae ninguna solución, más bien les brinda más comodidades. Los problemas están en otro lado, están justamente en la no compartimentalización de los reclusos, el tener mezclados absolutamente a los de alta peligrosidad con baja y ninguna peligrosidad, el criterio de unificarles por bandas, por procedencia, y no por el nivel de su peligrosidad, una serie de elementos más que al parecer el gobierno no los toma en cuenta. ¿Qué hay detrás de esta intención de la señora ministra de Gobierno y del presidente Noboa? Tal vez la privatización del sistema penitenciario. Es decir, ponemos las primeras piedras, están los diseños, no tenemos ni diseños. Entonces vamos a licitar para que alguien del sector privado diseñe, construya y administre estas nuevas cárceles. Y con ello vamos a uno de los negocios más perversos que existen en el planeta, que es el negocio que hacen algunas empresas con los reclusos. Mientras más reclusos tengan, más dinero ganan. Mientras más tiempo pasen en reclusión, más dinero ganan. Mientras más lejos esté la rehabilitación, más dinero ganan. Y esto es un negocio perverso que no debería suceder en el Ecuador. Doctor, ¿y qué le parece la idea del presidente de la República de traer cárceles barcazas y que las va a poner a 80 millas de la costa ecuatoriana y que ya tiene vistas 3 cárceles barcazas? Es lo mismo, Jaime. Es decir, primero, denota un desconocimiento absoluto.
El mar territorial ecuatoriano tiene 12 millas según el Convemar. La zona económica exclusiva tiene 80 millas más. Y la zona de expansión tiene, creo que el resto para completar 200 millas. El momento que sale de las 12 millas está en aguas de libre tránsito que no son de exclusividad ecuatoriana. Por lo tanto, no puede poner una instalación y no puede haber, como no pueden haber factorías, barcos, factorías que explotan laboralmente a personas y que está prohibido por las declaraciones de derechos humanos, no pueden haber espacios de reclusión sin estar anclados en un territorio, ¿no? Entonces ya empieza demostrando que tiene muy poco conocimiento respecto al derecho del mar. Segundo, está impresionado por las películas de la cárcel del Sin, pues, ¿no? En donde están en una isla de donde no salen. No sé si habrá leído Papillón, en donde también hay una isla en la antigua Guyana francesa, en donde recluían a los presos para que no escapen. Entonces está gobernando con este tipo de impresiones infantiles, perdóneme Jaime, que le lleva a afirmar estupideces, porque no cabe otra palabra, como esta. Poner cárceles barcazas, la solución no es esa. Ni cárceles barcazas, ni cárceles aéreas, en globos aerostáticos, en cepelines, ni cárceles en el monte, en la montaña. No, esa no es la solución para la delincuencia. El problema es otro, que no está abordando, que no sabe cómo abordar, que se niegan a escuchar a gente como el general Ramiro Mantilla, que tiene toda la experiencia y el conocimiento para asesorarlos en este tipo de cosas. Y vuelven a la solución más manida. ¿Cuál es la solución más manida? El hacer operativos conjuntos, que ahora le llaman bloques de seguridad, entre policía y Fuerzas Armadas. Esos bloques de seguridad lo que hacen es al ciudadano común como usted o como yo, pararle en el carretero, hacerle bajar del auto, cacharle, a ver si lleva armas, hacerle que abra la cajuela, revisarle bajo los asientos y dejarle seguir. Con lo cual lo único que generan es una molestia para la gente, porque los delincuentes no están ahí, los delincuentes están protegidos y advertidos cuando hay operativos, ¿no? Entonces es una medida histriónica, espectacular, para decir estamos actuando. Y ahí entra una advertencia que hace la señora ministra, de decir, no hablen mal de la policía. Equivocación, señora ministra, otra equivocación. No hablamos mal de la policía. Nosotros esperamos y anhelamos una policía como la que fue, una policía vinculada a la vida cotidiana de los ecuatorianos y ecuatorianas, una policía que nos sirva y nos proteja como es su deber, una policía honesta en donde sus miembros pasen pruebas de confianza, en donde actúen profesionalmente, en donde sean lo que realmente deben ser los policías y no alfiles del narcotráfico como lamentablemente son algunos. Y algunos en altos mandos como generales que han sido implicados en casos terribles de corrupción y casos terribles de narcotráfico. Es decir, no hablamos mal de la policía, estamos exigiendo una policía que cumpla con su obligación. El impedirnos hablar es un acto de complicidad con esas personas que están dañadas dentro de una institución que como institución empieza a exigir fin de la corrupción, funcionamiento en sus objetivos y en sus misiones, porque la mayoría de policías, hombres y mujeres, son gente honrada y profesionales que quieren cumplir con su obligación. Hay lamentablemente infiltraciones que deben ser atacadas y extirpadas de la institución policial, porque lamentablemente ellos tienen la fuerza, ¿no? Y ventajosamente tienen la fuerza. ¿Es necesario depurar la policía, doctor? ¿Qué me dijo, perdón? Que si es necesario depurar en este momento a la institución. Por supuesto. Mira, Jaime, hay cosas urgentes que hay que hacer. Antes de estar pensando en estas cosas idílicas y Julio Verneanas de la prisión en el mar, la prisión en el aire, ¿no? Debe pensarse en tomar control de las cárceles. Esto es lo primero que tiene que hacerse. Y no han hecho absolutamente nada para tomar control de las cárceles. Entonces,
Por ahí tenemos que empezar la solución. Tomar control de las cárceles. Luego, inmediatamente y concomitantemente, tiene que entregarse el control de las cárceles a una coordinación conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía, no para 5 días, pues, sino para el tiempo que sea necesario hasta retomar definitivamente el control y derrotar a la delincuencia. Doctor, ¿qué tiene que hacer el gobierno para tomar el control de las cárceles? ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, hay muchas acciones, que van acciones desde negociación, persuasión y acción de fuerza. Son muchos ámbitos. Eso es muy complicado. No, pero es posible. Mira, Jaime, aquí ha tomado el gobierno en el Ecuador supuesto control de grupos armados. Me estoy acordando de Alfaro Vive, que era un grupo de muchachos idealistas que querían cambiar la realidad, y movilizaron todas las fuerzas del Estado para desarticularlos, ¿no? Y los desarticularon por varias vías, ¿no? ¿Por qué no hacen eso con las organizaciones delictivas? Porque no pueden. No, sí pueden. Porque no les interesa, Jaime. No les interesa. Hay que reconocer que el negocio de la delincuencia en el Ecuador es el primer negocio que existe. Esto genera recursos desde la corrupción en altas cúpulas hasta los profesionales que viven de ello, hasta los bancos y el sistema financiero. El mayor negocio del Ecuador no es la exportación de banano. El mayor negocio del Ecuador es el narcotráfico, el crimen, la extorsión, la vacuna, la impunidad, en donde gana una gran cadena que va por los jueces, abogados, fiscales, policías, fuerzas armadas. No me estoy inventando nada con esto, Jaime. Y que la vacuna no es de ahora, doctora. No es de ahora, claro. Porque la vacuna ha estado desde la Asamblea. Claro, la vacuna es un modus vivendi. Los chats que han rodado en estos días relacionan mensajes del ex asambleísta lamentablemente asesinado, candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, a través de su abogado o asesor, que pedía $200.000 al mismo narcotraficante. Al mismo narcotraficante. Es decir, esto es una práctica que se ha vuelto común en el Ecuador, que se ha vuelto natural en el Ecuador. La corrupción, la extorsión, el chantaje, la vacuna, el blindaje mediático que denunció el candidato Jan Topic, ex candidato Jan Topic, respecto del otro ex candidato, el señor Zurita. Es decir, el señor Zurita fue a exigirle dinero para darle blindaje mediático. Eso se llama vacuna en cualquier lado, ¿no? El delito es parte del negocio en el Ecuador. Y esto lo que hace es que el Ecuador sea un país inviable, absolutamente inviable. Doctor, cuando hablan de blindaje mediático, eso podríamos pensar de que están vacunando también. Pero por supuesto, la vacuna funciona conceptualmente como un recurso para evitar un mal mayor, y es un recurso sencillo y fácil. Entonces usted me da dinero, yo le evito males, y los males es generar un escándalo público en los medios de comunicación, sino evito que hablen de usted. Es más, hago que hablen bien, ¿no es cierto? Depende de cuánto me dé. Eso es una vacuna. Es lo mismo que le dicen al empresario, ¿sabe qué? No le quemamos el local si usted me da un mensual de X cantidad de dólares. Este es el problema básico de la delincuencia en el Ecuador. Hay un viejo refrán, adagio, que dice: el crimen no paga, es decir, el crimen no es redituable, el crimen no rinde dinero. Eso no se cumple en el Ecuador. En el Ecuador lo que más réditos brinda es el delito. Y es más, cuando hay actuaciones como la señora fiscal, que es una actuación no transparente, ¿no?, que es una actuación sesgada y que tiene 2 códigos penales y que funciona en unos casos sí y en otros encubre, está siendo aplaudida por un concierto de expresidentes en la región
y algún expresidente europeo de español que aplauden y piden protección y le echan flores a la señora. Presidentes que han generado grandes problemas en sus países, como Fox, como Felipe Calderón, ¿no? como el mismo José María Aznar. Le aplauden, es decir, doctor, el crimen es aupado, ¿no? Aquí está la carta. Ahí está. Esa es la carta. Se la leo para que la audiencia la conozca. A ver, acercamos la imagen. Declaración sobre las investigaciones al narcotráfico y su penetración institucional en el Ecuador. Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, ante la reciente revelación de la investigación liderada por la fiscal general del Ecuador, doctora Diana Salazar, que mostraría la presencia de un entramado criminal que vincula al crimen del narcotráfico con altas esferas de la Administración de Justicia en dicho país. Hacemos constar que en nuestra declaración precedente, a raíz del vil asesinato de Fernando Villavicencio Valencia, candidato a la presidencia del Ecuador, recordamos que como legislador, había investigado, documentado y denunciado la corrupción del gobierno de Rafael Correa y las relaciones de funcionarios y políticos con el crimen de narcotráfico. Esta vez expresamos nuestro más enérgico respaldo a la valiente labor del equipo que lleva adelante las investigaciones de la mencionada fiscal. Hemos seguido con preocupación los pronunciamientos de un grupo ideológicamente concertado que, en lugar de respaldar el Estado de Derecho y a la democracia, intenta sembrar dudas sobre esta actuación crucial e importante para la preservación de la gobernabilidad ecuatoriana. Queremos destacar la valentía y determinación de la mencionada fiscal general, así como de todo su equipo de investigadores, e instamos a la comunidad internacional a exigir transparencia y verdad judicial en estas investigaciones, evitando los intentos para deslegitimarla o desviarla de su curso efectivo. La confianza en las instituciones, la independencia de los fiscales y la probidad de los jueces son fundamentales para el avance y la estabilidad de las naciones, tanto como para preservar la democracia y el Estado constitucional de derecho. Esta carta la firman algunos exmandatarios, entre ellos Lucio Gutiérrez. Aquí están los nombres. No voy a leerlos a todos, le voy a leer solo los mandatarios ecuatorianos. Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, que nos intenta dar clases de moral, quien hizo la secretización de la deuda en el año 83, si no me equivoco, pagó la deuda de los empresarios en dólares en bancos exteriores. Sin embargo, ellos pagaban en sucres en aquel entonces y el perjuicio al Estado casi que llegó como a los 4.000 millones de dólares. Yamil Mahuac, responsable del feriado bancario y quien también hizo el famoso OSP, que fue el atraco del siglo, que ahora lo intentan renovar por 10 años más, cuando ya se le vence en enero del 2024. El otro es Lenín Moreno, innombrable, un sátrapa de presidente que hemos tenido, y Guillermo Lazo Mendoza, acusado del caso León de Troya, doctor. Mire, a mí me llama la atención varias cosas de esta declaración. La primera que me llama la atención es que estos señores expresidentes, ninguno de ellos querido por su pueblo, se atreven a atacar al correísmo y a Rafael Correa. Es decir, hasta ellos hacen eco de esta manido recurso de la culpa es de Correa, ¿no? Cuando en realidad lo que está exhibiendo la fiscal, las pruebas nacidas o supuestas pruebas nacidas del teléfono del patrón Norero, el señor Norero, narcotraficante que murió, que le asesinaron, pues las pruebas
vinculan a funcionarios cercanos del señor Guillermo Lasso, no del gobierno de Rafael Correa, del señor Guillermo Lasso Mendoza, Guillermo Santiago Lasso Mendoza, de él. Está hablando del señor Pozo, está hablando del señor Ordóñez, secretario, que tiene conversaciones directas con Norero, el señor Pozo, al quien es referido varias veces, del señor Carrillo, ¿no? Del general Pablo, no me acuerdo el apellido, que era director del SNAI en el gobierno. Pablo Ramírez. Pablo Ramírez, que era director del SNAI y alto mando de la policía, recomendado y relevado por el propio Guillermo Lasso. Ellos son los que están siendo investigados y están implicados en el narcotráfico. Y resulta que el señor Guillermo Santiago Lasso Mendoza, se sienta con este resto de personas que no tienen por qué opinar sobre la justicia en el Ecuador, y firma una cosa contra Rafael Correa y el correísmo. Pero es que este es el disparate más enorme que descalifica completamente. Obviamente, ¿con quién firma? Con un expresidente colombiano que está acusado de genocidio y de crímenes de lesa humanidad por los miles de falsos positivos que creó en su gobierno y por su tolerancia al narcotráfico. Es decir, esta es la primera tensión que me causa esta comunicación. ¿Cuál es la segunda? La segunda, me olvido de decir que José María Aznar y su partido ha sido juzgado en España por entregar dinero en sobres a altos funcionarios, dineros de la corrupción, y eso le costó el puesto a su presidente Mariano Rajoy. No me estoy inventando nada. Y una persona así firma entrometiéndose en la justicia y en la acción de la justicia y en la política ecuatoriana. Lo segundo que me llama la atención es cómo así la señora Diana Salazar, Lady Diana Salazar, que tiene gravísimas acusaciones de plagio, de suplantación, de creación de pruebas, ¿no? de creación de pruebas falsas, de acción selectiva en la justicia, puede convocar una acción de tantos expresidentes de la órbita iberoamericana. Ella lo hizo, ella tiene esa capacidad para convocar, o ella tiene un gran padrino que le cubre y que le apadrina en este tipo de cosas y cuya palabra es la que convoca a todos estos pequeños esbirros de países latino e iberoamericanos para que ataquen a quien el gran patrón, el gran padrino quiere atacar. Y para mí ese gran padrino no deja de ser el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Que es el único que puede sentar a tantos expresidentes juntos. Es que no hay de otra. No hay otra explicación. Y es el único que puede hacer que su embajador en el Ecuador anticipe todo lo que va a hacer la fiscal y sea el telonero, el que hable el telón a este gran espectáculo que termina siendo en contra del progresismo en el Ecuador y en contra de Rafael Correa en el Ecuador y en contra de los miembros de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. No hay otra explicación, Jaime. Y tienen corifeos en el exterior estilo Vicente Fox, un cowboy que tuvo a México en vilo y en cuyo gobierno hubo una masacre brutal de gente. Y Felipe Calderón lo propio. Y ellos, que han tolerado, han solapado el narcotráfico y la corrupción, son los que firman esta carta. Pero es como que Satanás y sus acólitos firmen una carta protestando porque en el cielo San Pedro ha abierto o cerrado la puerta. Pues eso es lo como que a Drácula lo nombre gerente del Banco de Sangre. O algo así, no, algo así. Esto es lo que me llama la atención de la carta. Y esto encubre una investigación que pone en pindingas, mi querido Jaime, a una serie de funcionarios del señor Guillermo Lasso Mendoza, porque no solo vínculos con la mafia albanesa, sino con otras mafias locales, pues está demostrando aquello. En las conversaciones que ha tenido el señor, por más que las niegue, en las conversaciones que ha tenido el señor Ordóñez directamente con el señor Norero, o
la necesidad imperiosa del señor Norero de contactar, dicen los chats que hemos leído, todos los que hemos tenido un poco de inquietud hemos leído. El señor Norero tenía una necesidad imperiosa de reunirse con el señor Pozo, con secretario jurídico de la presidencia, del señor Guillermo Lasso, no del señor Rafael Correa, del señor Guillermo Lasso. Que urgente con la directora de aduanas, con la señora Ríos, Carola Ríos. ¿Y por qué no hablaba de Jaime o Felipe Vega? ¿Por qué no hablaba de nosotros? ¿No? ¿Por qué no tenemos vínculos, señor? No tenemos vínculos. Y ahí están cuáles eran los periodistas que sí tenían vínculos. Y justamente me parece que Diario Expreso sacó un reportaje esta semana donde titularon que Norero orbitaba en el gobierno de Guillermo Lasso. A ver, Jaime, si tiene pelo de gato, maulla como gato, camina como gato, caza ratones y dice miau, es un gato. Si el gobierno de Guillermo Lasso está implicado en León de Troya con la mafia albanesa, si sus funcionarios tenían vínculos con la mafia de narcotráfico del señor Norero, si los policías, altos mandos policiales tenían vinculación con los choneros y salían dando ruedas de prensa con lobos y choneros, es un gato, pues, no hay vuelta que dar. El gobierno del señor Lasso es el implicado hasta el techo con las mafias. Y no lo digo yo, lo ha dicho hasta sus propios acólitos, los señores de la posta, que ahora son perseguidos y atacados por haberlo dicho. Entonces, esto es lo que quieren meterle al Ecuador por los ojos y como una piedra de molino, porque saben que ya no pueden más, que no van adelante más con sus mentiras. Entonces las mentiras se vuelven cada día más grandes, más cósmicas. Ahora es una mentira global, iberoamericana, la que tratan de meter en el Ecuador. Estas son las cosas que me llaman la atención de esta reunión y de esta convocatoria, y creo que la señora Diana Salazar está protegida directamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, ahora, asesinaron a Rubén Cherres. Todavía no sabemos cuándo explotan el teléfono de Rubén Cherres. ¿Cuándo sacan esos chats? Nunca. Asesinaron a Villavicencio y es prohibido explotar ese teléfono, como lo dijo el señor Zurita. Lo dijo en una entrevista o en varias entrevistas que intentan dañar la reputación de Villavicencio. O sea, se está delatando que en ese teléfono van a encontrar de todo. Por eso está en las aguas del río Tomebamba, que ahora está crecido, pues, que ahora está amenazando con desbordarse. Y deja sin argumentos a los cortes de energía, esperemos que ya no hayan más, ¿no? Pero es que no van a sacar eso, porque se ratificaría la implicación del gobierno del señor Guillermo Lasso y de adláteres del gobierno del señor Lasso, como el señor Villavicencio, el señor Zurita, y quién sabe quién es más, el señor Carrillo, quién sabe quién más, se evidenciaría sus vínculos directísimos con el narcotráfico. Y no sabrían qué hacer con esa papa caliente, por eso hacen lo que hacen. Por eso dejan en el olvido el asesinato de Cherres, por eso no aparece, no abren el teléfono de Cherres, por eso la señora Diana Salazar, Lady Diana Salazar, se ha guardado 1 año el teléfono del señor Norero. 1 año se ha guardado ese teléfono. ¿Por qué no sacaron antes esos chats, antes de la campaña electoral? Porque eso es harakiri para ellos. Eso es un harakiri para ellos. Entonces tienen que encubrirlas y generar mentiras colaterales para que el bobo y estupidizado, según ellos, pueblo ecuatoriano, vaya tras la zanahoria. Entonces, gran cosa nos hacen
ahora $2,5 millones para propaganda del gobierno, las entrevistas en el parque, las fotos de la viña y el Ecuador detrás del espectáculo, de la política, cuando por debajo están pasando todas estas cosas, tomándose la Corte Nacional de Justicia, impidiendo que haya un concurso transparente o medio transparente para elección de sus miembros, pagando favores a los vocales del CPC en la Contraloría. Es decir, mira, lo que vivimos, y esta es la síntesis del 2023, lo que vivimos en la política, vivimos en la calle. Y lo que vivimos en la calle, vivimos en la política, vivimos en un régimen en donde estamos participando de un holocausto, Jaime. 7.000 asesinados este año, 5.000 el año anterior, 4.000 el año anterior, y 135.000 muertos en la pandemia. ¿Muertos por el virus? No, muertos por falta de atención médica. Esto se demostró con el número de muertos en Guayaquil y el número de muertos en Quito, ciudades similares en población, en donde el alcalde de Quito pudo prever pruebas, test rápidos y vacunas. Y en Guayaquil no nada, sino comprar ataúdes de cartón y hacer cosas comunes. En Guayaquil la gente murió en la calle. Y en Guayaquil murieron el gran grueso de fallecidos. Como hoy también sucede eso. De los 7.000 asesinados que terminaremos ahora en diciembre en Guayaquil, la inmensa mayoría, en Ecuador, la inmensa mayoría está en Guayaquil. La tasa que terminará en el Ecuador en 42 asesinados por cada 100.000, en Guayaquil está sobre 100 asesinados por cada 100.000 habitantes. Lo que le convierte a Guayaquil en la ciudad más peligrosa del mundo, con excepción de lo que sucede en Gaza y en Ucrania, que están la una en un genocidio organizado y la otra en una guerra abierta y convencional. En la vida cotidiana de las ciudades, Guayaquil es la que, sin tener una guerra convencional, ni una catástrofe política, ni una catástrofe natural, está con el índice más alto de asesinatos en el mundo. Esta es la realidad, este es el cierre del año 2023 en el Ecuador. Un holocausto que hace que las autoridades miren para otro lado, como miró Moreno los muertos en la calle, como miró Lasso el crecimiento de los asesinatos en la calle y de las masacres en las cárceles, y del hambre y la miseria de este pueblo, y que ahora el señor Noboa también sigue mirando para otro lado, pues, mi querido Jaime. Mira para la revista Forbes y la cámara que le toma fotos, nada más. Claro, y justamente, volviendo al tema del gobierno de Moreno, en el gobierno de Moreno se dio una feria de hospitales, donde hasta el momento nadie ha dicho nada. Yo no he visto a la canalla mediática que haya investigado cómo se repartieron los hospitales. Por ahí la he escuchado a la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, que ahora vive en Washington, que dice que ella no repartió los hospitales. Moreno tampoco repartió los hospitales. Resulta que nadie tiene la culpa. ¿Y qué ha hecho la fiscal respecto a esto, doctor Felipe Vega de la Cuadra? Nada. Como no ha hecho nada en el caso INA Papers, como no ha hecho nada en el caso Pandora Papers, como no ha hecho nada en los 7.000 asesinatos de este año, 5.000 del anterior, 4.000 del anterior, ni los responsables de las muertes en la calle durante la pandemia. Una de las mayores cómplices de este holocausto que vive el Ecuador es ella. Ella y los gobiernos de Lenín Moreno, del señor Guillermo Lasso Mendoza y del actual Daniel Noboa Asín, porque está mirando para otro lado, Jaime. Es tan culpable del holocausto quien lo ejerce como quien lo encubre y quien lo permite, quien es cómplice
de ese asesinato en la calle. ¿Cuántos van a ser el año próximo? Y el señor Noboa, ¿de qué va a estar ocupado? ¿De la campaña electoral? ¿De controlar a su vicepresidenta? ¿De después hacer efectivo el juicio político contra Diana Salazar cuando ella quiera candidatizarse a la presidencia y le signifique un riesgo a su propia candidatura? Y suelte a socialcristianos y a ADN para que voten a favor de la destitución e invalidación política de la señora Diana Salazar. Eso es lo que va a pasar. Ahora que toca usted el tema de los socialcristianos, ayer el doctor Tandazo decía, todos van a votar en contra del juicio político de la fiscal, porque resulta que la fiscal le tiene información a muchos donde los puede acusar. Decía el doctor Tandazo, es que tienen rabo de paja, pues. Por eso es que le temen a la fiscal. Yo creo que le temen más por otra cosa, mi querido Jaime. Le temen por el gran padrino que tiene ella. Le temen porque una mirada dura del embajador norteamericano les pone en agua caliente a todos. ¿No? Eso es lo que temen. Pero va a llegar un momento en donde el Departamento de Estado norteamericano tenga que escoger si ella va a la presidencia como candidata o si va Daniel Noboa como candidato. O si va la señora Abad, que ya está fuera de juego. Pero pongámosle también ahí, para ver cuál va a ser su candidato, cuál va a ser su alfil. Y ellos van a elegir a Daniel Noboa, porque la señora fiscal Diana Salazar es un peón en el tablero. Es un peón. Ella no tiene poder por sí misma. En cambio, el señor Daniel Noboa representa a un grupo empresarial poderosísimo en el Ecuador, al cual los Estados Unidos le mira con complacencia y que tiene negocios con ese grupo empresarial. A la hora de los cubos van a escoger a quien es su socio, no su sirviente. ¿Verdad? Y ahí no va a haber quien le sostenga a la señora Salazar y todos los votos van a ir por su destitución. Yo casi apostaría, mi querido Jaime, que van a patear el juicio de la señora Diana Salazar para adelante. Le van a tener vigente. Le van a tener vigente hasta que suceda lo que sucede. No le van a destituir si ella no se candidatiza a la presidencia. Pero si se candidatiza a la presidencia, si suena su candidatura, va a ser un peligro para Daniel Noboa, y Daniel Noboa le va a hacer lo mismo que le hizo a su vicepresidenta, cuando demostró un poquito de intenciones de llegar a ser primera mandataria del Ecuador, le mandó a ver si llueve en Tel Aviv, y este rato le tiene allá de embajadora, sin la condición de vicepresidenta, porque ya no tiene ni siquiera la seguridad, ni siquiera el personal, ni siquiera el sueldo. ¿Qué papel juega María Paula Romo en la política en este momento? Yo creo que María Paula Romo es una tránsfuga. ¿Una? Es una tránsfuga que ha picoteado en varios lugares. Picoteó en la Revolución Ciudadana, tratando de lograr espacios ahí, espacios de poder, y no pudo. Picoteó con Lenín Moreno, obtuvo espacios de poder, que se le acabaron porque afectó a mucha gente. Y después quiso picotear con Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso le dijo nones. Pese a que había jurado Guillermo Lasso que si es que él era presidente, su ministra de gobierno iba a ser la señora Paula Romo. Esto yo me acuerdo en una campaña, porque era la mejor funcionaria del mundo, pero no le nombró, pero ni secretaria de aseo de la comisión de aseo del quinto curso de colegios, no le nombró nada. Entonces, en el gobierno de Lasso no pudo picotear. Cuando quiso picotear con Villavicencio, fue el mismo Villavicencio quien le puso un alto. Dijo que él tenía vergüenza de estar en acuerdo con el movimiento político de la señora Paula Romo. O sea, este es el nivel. Pero le jugó el número. De alguna manera claro, tiene sus asambleístas. La muerte de Villavicencio le juega el número y hace que haya un voto de pésame del cual ella se beneficia, su grupo se beneficia. Y luego quiso picotear en el gobierno de Noboa, planteándole seguramente la conformación de un bloque de mayoría. Y Daniel Noboa le dijo, nones.
y armó este otro acuerdo ADN, Revolución Ciudadana Social Cristiana. Claro que la utiliza como en la ley para tener los votos alternativos si la Revolución Ciudadana se niega, ¿cierto? Pero eso no significa que ella haya recuperado el poder político que llegó a tener con el innombrable, inepto e incalificable Lenín Moreno. Yo creo que es una tránsfuga, por lo tanto, creo que es una picoteadora del poder, esas personas que pretenden ser comensales de Palacio siempre, pero que no le juega por todo lado, le juegan ciertos espacios, pero no más. Creo que ella está ya fuera del futuro político del Ecuador. Doctor, otro tema que tampoco hemos escuchado de parte de Contraloría, ¿cuánto se gastó en las vacunas del COVID? No pasó nada con el tema de los vacunados VIP. Recuerden que hubieron vacunados VIP, mucha gente que se aprovechó, gente que estaba cercana al gobierno. Incluso ahí estuvo el ex vicepresidente Alfredo Borrero. Mira, el Ecuador, yo decía que lo que vivimos en la calle, vivimos en la política, vivimos en la justicia, vivimos en toda la vida nacional, porque el Ecuador está deteriorado de principio a fin. El asesinato, la impunidad, la no investigación, la corrupción que vive la persona a la que le robaron y va a la fiscalía a poner una denuncia y se le ríe y la denuncia va al tacho de basura. Vivimos también en las más altas esferas, en la Contraloría, en la Procuraduría, en las entidades de control, en la justicia, en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, en la Asamblea, vivimos en todo lado. Ese mismo Estado, porque el estado de corrupción está a todo nivel, el estado de impunidad está a todo nivel, el estado de quemimportismo está a todo nivel. Entonces, esperar que haya una investigación sobre la compra de vacunas es ilusorio en el Ecuador, porque no hay una investigación respecto a los 7.000 asesinados de este año, no hay una investigación a los 5.000 del año 22, a los 4.000 del año 20 o 21. No existe ni una. No hay investigaciones sobre nada, solamente las que el gran padrino le ordena a la señora fiscal que haga, contra Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, que al parecer es el único objetivo de la justicia en el Ecuador. Entonces, para llegar a esto, el Ecuador tomó un camino inadmisible, inconstitucional, que es rodear de secreto compras públicas. Esto se hace en compras de armamento, compras que deben ser de alto secreto, pero no escapan al control de las entidades que tienen que dar cuenta de los procedimientos que se han hecho. En cambio acá, esta compra de vacunas, por ejemplo, se declaró que debía ser absolutamente ultra secreta. La venta del Banco del Pacífico se declaró que debía ser ultra secreta. Una serie de negociaciones entre sector privado y sector público se volvieron ultra secretas en el Ecuador. ¿Y qué dicen los medios con respecto a estos sigilos Nada, que ellos quieren? Porque los medios son parte del sistema de impunidad que impera en el Ecuador. Los medios son parte del sistema de impunidad hasta que les toca a ellos, como le tocó a la Posta, y este rato son víctimas de ese mismo sistema que construyeron, ¿no? Por eso yo no tengo, solidaridad con ellos tengo humanamente, pero como medio siento que están recibiendo el producto de sus actos, el proyecto único de sus actos. Esto es acción y reacción, causa y efecto. Esto es efecto de la causa de haber actuado como actuaron. Pero pues cuando yo en eso no quiero meterme, les expreso mi solidaridad humana, por supuesto que sí. A cualquier víctima le ofrezco mi solidaridad, pero no estoy de acuerdo con esto, ni voy a encubrir los actos que han hecho. Este es el sistema de impunidad, mi querido Jaime, que funciona en el Ecuador a todo nivel. Este es el sistema de impunidad que encubrió el asesinato perpetrado contra la abogada, no me acuerdo el nombre,
en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía. Es el mismo aparato generalizado de impunidad. Es el aparato de impunidad que le permite a la señora Diana Salazar plagiar una tesis y que el Consejo Universitario de la Universidad Central, de forma parecida a este cónclave de expresidentes derechosos del área iberoamericana, salió a decir, no hay plagio. Le están atacando malas gentes a la pobre chica que era una estudiante que no sabía y que actuó con impericia. Doctor, y en el caso León de Troya, el teniente Ronnie Rengel denunció que el fiscal Balda, por orden de la Fiscalía General, archivó. Había pedido que se archive el caso León de Troya. ¿Quién fiscaliza a la fiscal? Porque se supone que la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana intenta hacer algo afuera del presidente. Y por si acaso, si la Asamblea también intenta hacer algo, no descarte que la Corte Constitucional destituya a los asambleístas. Claro, es que este sistema de impunidad y de corrupción lo hemos visto en infinidad de películas, Jaime. Estas películas de los policías corruptos y el policía honrado, al cual le quieren matar, le dañan la honra, le meten preso, le quitan la placa, le botan de la policía, porque todo hay un sistema de corrupción y un sistema de impunidad. ¿Cuántas películas hemos visto así? Infinidad de películas. Porque así funciona esto. El teniente Rengel, que dice, esto ya fue separado de la policía. Fue separado de la policía. Este coronel, creo yo, que fue comandante en Napo, que denuncia la corrupción Maroto. en el comando, no, Maroto, pues lo mandan castigado a Esmeraldas. Esto es el sistema de impunidad. El sistema de impunidad que hoy trasciende fronteras, el sistema de impunidad. Pero eso no sacan los medios, doctor. Eso no sacan los medios. No, porque son parte. Pues. Pero sí sacan cuando es algo en contra de alguien que no les cae bien o no les simpatiza o no está de acuerdo a sus intereses. El caso del parque Las Vegas en Puerto Viejo, que por eso lo están acusando a Jorge Glass de peculado. Mire, Jaime, una de las medidas para luchar contra la delincuencia es generar espacios que alcen la autoestima de los jóvenes, espacios de recreación y esparcimiento. ¿Quién va a construir ahora parques o iluminar calles si es que sabe que si lo hace se va preso? Esta es la cosa más absurda. Y al mismo tiempo, quien repara los vehículos de la policía de San Borondón es el jefe del narcotráfico. El Ecuador está así, Jaime. ¿En manos de quién estamos? Estamos en esas manos generalizadas. Ahora, lo que yo sí debo dejar librado, y también con usted, Jaime, es que el 48% de ecuatorianos y ecuatorianas no entregamos el país a este destino. Nosotros nos opusimos a este destino ahora y con el gobierno anterior del señor Guillermo Lasso Mendoza, que es uno de los grandes responsables de la catástrofe del Ecuador, de este agujero negro en el cual nos han precipitado. Para mí queda la liberación de conciencia, de saber que yo no entregué el Ecuador a esto. Y que fue un 52% que por desidia, por rabia, por amargura, por odio, lanzó al Ecuador al lugar en donde estamos y son víctimas como somos todos nosotros. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, me parece una entrevista interesante porque hemos analizado la situación real de lo que vive el Ecuador. Esto tal vez ustedes no lo van a ver en otros medios. ¿Sí ven? Flores para los que justamente los temas que hemos tratado el día de hoy aquí en este espacio. Doctor, ¿cómo termina este 2023? Ayer veía, y justo voy a analizar más adelante el tema de los trabajadores públicos que no han cobrado sus sueldos, incluso los deportistas no han cobrado sus sueldos. Veo personal del Hospital Verdi Ceballos en Manabí que tampoco ha cobrado su sueldo.
municipios, prefecturas, impagos también, que no pueden cumplirle a sus trabajadores y a sus proveedores. ¿Cómo analizar esto? Yo creo que hay una enorme responsabilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque si yo elijo para que cuide mi casa un león hambriento, el primer bocado que se va a pegar es mi mano. Me va a atacar a mí mismo. El momento que le ponga en la puerta se va a lanzar contra mí y me va a comer. El Ecuador eligió esta casta de gente hambrienta y desesperada por recursos y dinero, que quieren seguir asaltando al Estado. Y habiendo elegido eso, las primeras víctimas son justamente los que viven de un salario, pues, y salario del Estado. Mire lo que acaba de pasar en Argentina. 7.000 despedidos de un plumazo porque han sido contratados en el 2023. Pues es gente que no tiene familia, que no debe comer, que no debe tener trabajo. 7.000 a la calle. ¿Cuántos de ellos votaron por Milei? ¿Cuántos de ellos decidieron ese destino? Esto es lo que debe preguntarse el movimiento sindical en este momento en el Ecuador. Movimiento sindical que ha levantado la mano triunfal del señor Lasso. Movimiento sindical que ha levantado la mano triunfal del señor Noboa. Y que en este momento sufren la situación que ellos mismos eligieron. Es que esto es lo que hay que mirar, porque si no se mira, mi querido Jaime, los culpables de que ese señor esté sentado en Carondelet, los culpables y responsables de que el señor Lasso se haya sentado en Carondelet, los culpables y responsables de los asambleístas que tenemos, entonces ellos no van a pensar que es responsabilidad de ellos mismos, sino que es por maldad de Rafael Correa, que es lo más fácil, ¿cierto? Es que Rafael Correa, no sé qué habrá hecho ahora, pero él será culpable de que no tienen el salario pagado para atender al menos una comida decente de su familia en fin de año y en Navidad. Pero si no se miran a sí mismos como responsables de lo que está pasando en el Ecuador, esto no va a cambiar jamás, Jaime. No va a cambiar jamás. Doctor, 2024, el presidente Daniel Noboa en campaña dijo que había que subir el presupuesto de salud del 2 al 10%. Al 10. Educación superior. Todos los jóvenes cupos para las universidades. Todos. El bono que le va a dar a las mujeres solteras, de 60 más. Estamos hablando de $120. ¿Cómo cumple el presidente de la República todos esos ofrecimientos de campaña? Le pregunto porque ya viene una campaña electoral. El mes de febrero del 2024 es un año electoral, pero hay plata para firmar una campaña publicitaria de $2.5 millones. Porque aquí lo que importa no es cumplir, sino mantener la esperanza. Mantener la esperanza de que la gente va a tener eso algún rato. Entonces les va a decir, no hay plata por culpa de Correa. No hay plata por culpa de Correa. No funciona esto por culpa de Correa. Pero cuando me elijan en el 2025, ahí sí les voy a dar, porque ahí sí vamos a tener plata. Es lo mismo que dice Milei. Como que Correa fundó el Ecuador. Claro, no, todo pasa por Correa, todo, absolutamente. Pobre Rafael, que se le endilga tantas cosas cuando él es un buen hombre, que lo único que quiso es mejorar las circunstancias y situaciones de este sufrido pueblo. Pero bueno, ahora es el muro de todas las acusaciones, culpas y lamentos de la derecha ecuatoriana, porque se atrevió a quitar los prebendas. Pero bien, el señor Noboa no va a poder cumplir eso. Es ilusorio pensar que el Ecuador hoy pueda pasar de 2 a 10% del PIB, el financiamiento de salud. No, van a salir con alguna triquiñuela
diciendo que se va a concesionar los hospitales, que se van a privatizar y que eso va a significar un incremento en la inversión en salud. O sea, cualquier disparate de ese estilo. Y que va a redundar en una sola cosa. Usted, ecuatoriano y ecuatoriana común, que hoy es víctima de la delincuencia, que no tiene trabajo, que no tiene ingresos, que no tiene salud, que no tiene vivienda, que no tiene ningún beneficio ni ningún derecho, usted va a tener que pagar todo. Además, va a tener que pagar todo. Esta es la síntesis del modelo por el cual se ha lanzado el Ecuador en atención a lo bonita que es la señora Lavinia, a lo joven que es el señor Daniel Noboa, a lo simpático que era Alvarito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que este es el drama que vivimos, mi querido Jaime. El 2024 va a ser un año peor que este, y como decía muy bien Ramiro Mantilla, el general en servicio pasivo, general de policía, él decía, el año 23 ha sido el año más grave que ha vivido el Ecuador en toda la historia, porque nunca hemos tenido este número de asesinato. Pues bien, económicamente es uno de los años más críticos que hemos vivido. En temas de atención, de salud, es uno de los más críticos, en vialidad. El Ecuador subsiste por las obras que hizo la Revolución Ciudadana. Sin eso, seríamos peor que Bangladesh, Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo. Estaríamos peor que Haití. Estos que nos iban a convertir en Dubái y que iban a evitar que seamos Venezuela. Mira lo que somos, Jaime. La gente no puede seguir creyendo en esto. ¿Por qué la gente vota por el opresor? Porque los medios de comunicación, como dice aquella canción, pueden convertir al villano en héroe y hacerte odiar al opresor. Hacerte amar al opresor y odiar a quien te salva. Hay una canción que dice eso y que Calle 13 la ha hecho muy famosa en el mundo. Claro, pues si justamente un grupo empresarial que tiene familiaridad el presidente o es parte de la familia el presidente, debe al Estado más de 80 millones de dólares. Ya eso da mucho que pensar. Y no quería yo abordar el tema de la última ley, pero creo que es necesario. Porque este rato los autores de la ley, los autores de la catástrofe, los cómplices de la catástrofe que prefirieron a un banquero que a un dictador, hoy se rasgan las vestiduras y dicen, la Revolución Ciudadana acaba de regalar a los empresarios. ¿No? Y el culpable de todo, otra vez, es la Revolución Ciudadana. Sí, seguramente. Por haber votado por esa ley. Bueno, lo que no ven ellos, y yo sí quiero poner en este espacio tan mirado, tan escuchado y tan atendido en el Ecuador como es Ecuador en directo, que la votación de la Revolución Ciudadana fue una votación absolutamente responsable. Porque si la Revolución Ciudadana se abstenía, el gobierno lograba una mayoría con las otras fuerzas de la Asamblea y pasaban la ley como a ellos les daba la gana. La Revolución Ciudadana le cortó las uñas a esa ley. Y tuvo que democrática y patrióticamente votar por esa figura con las uñas cortadas, para que no terminen de desgarrar al Ecuador, pues. Y asumen la responsabilidad de ese voto, cosa que no hacen los que hoy acusan a la Revolución Ciudadana de entreguista, de ultraderecha. Ahora la Revolución Ciudadana ya no es progresista, ahora es de ultraderecha para algunas personas. Voy a decir nombres, como este economista Pablo Dávalos, ¿no?, que acusa a la Revolución Ciudadana de ser la ultraderecha del Ecuador, cuando él estuvo sentado vendiendo el paro indígena de octubre en una mesa con el señor Pablo Celi y pidiendo que se metan presos a los correístas. Él es el autor de los acuerdos entre los gobiernos y el movimiento indígena. Él es el causante de la desmovilización indígena. Y en este momento acusa muy paladinamente, más parece un sepulcro blanqueado y
y un fariseo, una actitud farisea, ¿no? Acusa paladinamente a la Revolución Ciudadana por arriba y por diestro y siniestro de que es la ultraderecha porque ha votado una ley, cortándole las uñas a esa propia ley, en una actitud absolutamente responsable. Así que yo defiendo el voto de la bancada de la Revolución Ciudadana porque es lo único que podían hacer para evitarle más daños al Ecuador. Es como un cirujano que debió cortar una mano al paciente para evitarle la gangrena en todo el cuerpo. Eso hizo la Revolución Ciudadana. Y no puede ser acusada por esta tarea caterva de pseudo-izquierdistas que cuando eran candidatos propios alcanzaban al 0.005%. ¿No? No pueden acusarle de ser la ultraderecha en el Ecuador ni ser cómplice de nada. ¿No? O sea, ya no es solo la derecha la que acusa a la Revolución Ciudadana, sino también la izquierda. Estamos fritos. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo y le quería preguntar dónde va a pasar Año Nuevo. Yo voy a hacer un año viejo en mi casa, donde voy a tratar de quemar todos los males del Ecuador. ¿Y a quién va a ser de Pero Año voy Viejo? a pasar ese será el año viejo, y voy a pasar y recibir el año nuevo en este país lastimado, que vive un holocausto, este país saqueado, este país engañado, y voy a hacer los mayores esfuerzos y las mejores cábalas de fin de año para que ojalá, no la clase política cambie, porque Noboa no va a cambiar, la prensa no va a cambiar, para que el ecuatoriano y la ecuatoriana común, de a pie, cambien su visión sobre lo que está pasando. Y que el año 2025 no haya voz de Hurtado, no haya voz de Lucio Gutiérrez, no haya voz de Guillermo Lazo, de María Paula Romo, de ninguno de ellos que les haga cambiar de opinión, de Carlos Vera y su hijo, que les hagan cambiar de opinión o mantenerse en la opinión perversa que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Ojalá eso suceda, es mi único voto para este año 2024. Y voy a hacer todas las cábalas posibles para que eso se cumpla. Doctor, gracias y bueno, nos veremos el próximo año aquí en Ecuador en directo, si Dios lo permite, pues seguiremos informando como siempre hemos venido informando. Y ahora recordarle también que tenemos otro espacio. Ahora está Palabra Suelta también acá en Ecuador en directo con Javier Lazo, hoy a las 17 horas. ¿Eh? Muy buen programa. Gracias, doctor. Bueno, un abrazo. Feliz año. Que haya felicidad este año.